¿Recuerdan los que traemos nuestro pantaloncito, nuestro pants? Lo vamos a enrollar nuestro pantaloncito. ¿Para qué serviría enrollar nuestro pantaloncito? Si traemos nuestro collarcito, lo ponemos en la espalda. Estos collarcitos son protectores y todos lo debemos de traer. Por si los que no lo traen, bueno, hay que irlos consiguiendo. ¿Por qué los pasamos hacia atrás? Porque no sabemos qué energía puede estar hacia nuestras espaldas, queriéndose aprovechar de nuestro trabajo, porque nuestros ojos van a estar concentrados aquí. De que nuestros pies estén así, descalzos, necesitamos que la tierra nos proteja, se adhiera a nosotros. El ejercicio es abrir las piernas, ¿no? Y el primer ejercicio es con los 5 dedos, con los 5 gusanos. Si a alguien les gusta irlo haciendo, debe de ser al sol, abuelito, donde haya solecito para que aproveche el poder del solecito. Hacemos esto. Este ojo, este dedo, va a enfocarse al ojo derecho. Al ojo izquierdo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer 13 movimientos. 1, 2, 3, 4, 5. Viendo al sol. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está. 2, 3. Al momento de hacer esto, vamos a ver dos solecitos. Porque los dos ojos se enfocan, pero vemos dos soles como que se parten. Así es, ahí está. La intención es que ese sol lo juntemos y lo veamos Aquí. con el tercer ojo. ¿Listo? Entonces, hacemos el ejercicio. No sin antes. Hacer su círculo. El primer ejercicio, en estas dos líneas, este pequeño círculo que vemos aquí, el puntito donde se cruzó, debe de conectarse con nuestra parte sexual, aquí en nuestro coxis. ¿No? Hacemos el ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Cierro mis ojos, uno mis manos, ya veo el sol con mi tercer ojo, ya no necesito los ojos físicos. Lo atrapo en este ejercicio, toda la energía que acabo de crear, lo traigo al corazón y lo inhalo. Lo activo en la coronilla, lo activo aquí en mi yelchiquiscali, en mi cajita torácica, y hago mi círculo. Con esto cierro el primer ejercicio. Nuestro triángulo lo tenemos que poner en medio. ¿Listo? Viendo los dos ojos lo ponemos en medio. ¿Ya les dieron cuenta? Ahora, cerramos nuestro ojo izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Lo más rápido que podamos. ¿Se desenfoca? Sí. Ahora generemos con ese movimiento de los ojos los colores. Les va a aparecer el color rojo, azul, amarillo. Dispersos esos colores. Lo observamos. Generen el arco iris. Qué bonito. ¿Está el arco iris? ¿Ya se dieron cuenta? El arco iris. Se forma un arco iris. Ahora lo atrapamos ese arco iris.
al corazón, lo recibo con corazón y amor y lo inhalo para alimentarme. Lo activo, cajita, cierro. Segundo ejercicio. Ese es el segundo ejercicio. Ahora vamos con el 3. No se les olvide que este circulito que está aquí debe de estar en nuestros genitales y en nuestro coxis. Porque la misma madre tierra nos está cargando también. Es donde hace la cruz. Donde hace la crucecita en nuestros piecitos. Si se puede, con poposhkomes. Ahí está nuestro poposhkomes. Si no tenemos poposhkomes, el espejito de obsidiana. ¿Eh? El espejito de obsidiana, hacemos el mismo ejercicio. Se utiliza más con la lunita, luna llena. ¿Ah? Aquí está nuestra lunita. Lo que estamos intencionando es que el nahual se esté empoderando de nosotros. El nahual es terrestre, pero también es volátil. Vamos con el tercero, ¿de acuerdo? Si no, sin antes cerrar este círculo, este ejercicio. Cerramos. Te agradezco con el corazón. Gracias, universo. Y mando esta sabiduría, este conocimiento para todo aquel que lo necesite. Vamos con el tercer ejercicio, miren. Igual, no olvidemos dónde debe de estar. Hacemos el acecho hacia el sol. Nuestros deditos deben estar así, miren. Debe de hacerse este portal. Pedimos permiso. Abuelo Tonatiu, permíteme hacer este trabajo. Y como Yekmatsi, con tu permiso de tu mano. Me pongo y acecho al solecito. Cierro, abro mis ojos. ¿Me van a llorar mis ojos por los rayos del sol que está muy avanzadito? Abro, cierro por 13 veces. ¿Ya? Ahora lo hago con los ojos cerrados, veo al solecito y hago mis 13 respiraciones. Al momento de inhalar, me fijo, observo con los ojos cerrados. Me van a mostrar formas, triángulos, rectángulos, imágenes, seres, energías. Uno de esos figuras, seres, energías, lo tengo que seleccionar, escogerlo. A lo mejor se me va a aparecer un conejito, un lobito, un coyotito, el animalito que les aparezca. Lo vamos a seleccionar. 2. Yeyi. Nawi. Así llegamos hasta el 13. Cuando nosotros inhalamos, estos párpados los levantamos como si los quisiéramos abrir nuestros ojitos, pero no los abrimos, los estiramos. ¿Para qué? Para absorber la luz de Tonatiuhtzin. Lo hacemos 13 veces. Después de los 13 veces, me paro y recuerdo qué imágenes me aparecieron en ese momento, ¿no? A mí me aparece que por lo general siempre es el ocelotito, el tecolotito, quizá porque lo tengo muy mimetizado, quizá porque lo he practicado más con él. Y muy recientemente me trata de informar una serpiente, pero la serpiente no es tan amorosa. Se me pone enfrente y abre toda su boca
para devorarme. La verdad no lo he alcanzado a entender todavía, pero algún día permitiré que me devore para renacer nuevamente. Pero bueno, ya hice este ejercicio, es el número 3. Cierro. Este ejercicio cierro. Agradezco de corazón la sabiduría que se me entregó. Libero. O sea, no me quedo, al momento de liberar, la intención es que no me quedo con cosas que, híjole, que me da mucha pena. Lo estoy liberando. Lo libero para que llegue a donde tenga que llegar. No es mío. El cuarto ejercicio, ¿se acuerdan? El cuarto ejercicio. Le damos la espalda a nuestro abuelito Tonatiuh. Abrimos nuestros piecitos. Aquí sí es importante aflojar los huesitos, ¿no? Las articulaciones, para que no nos duelan. Porque si llega a doler, no nos duelan, ¿no? Vamos a ponerle rostro a esta sombra. Vean el rostro de su sombra, de su tonali. ¿Ya lo vieron? Pónganle el rostro. ¿Ya? ¿Listos? El siguiente paso. Doblan un poquito sus pies para que no les duelan las articulaciones. Porque si estamos muy tensos, nos llegan a doler. ¿Listos? Ahora, ya le pusieron rostro. Yo le pongo el rostro de Ocelot. ¿Va? Como pues, si mi cuerpo es un tecolotito con cabeza de Ocelot. El paso que sigue. Como yo estoy intencionando el Ocelot, pongo la posición de Ocelot. Un Ocelot que está acechando. Hago y mimetizo el sonido de mi ocelotito. Si soy un águila, si estoy mimetizando al águila, muevo mis brazos como esa águila, ¿no? Dependiendo, soy un animalito, estoy intencionando de que quiero volar, pues lo hago de esa manera, ¿no? Cierro, ahora sí, cierro mis ojos y me enfoco, me concentro justamente en ese animalito. Y le pido a Tonatiuh que me ayude en mi transformación, ¿no? Hago mis respiraciones y hago los sonidos que tenga que hacer. ¿Listo? ¿Es un ejercicio? ¿No? Claro que ustedes lo pueden llegar a hacer el tiempo que ustedes necesiten. El tiempo que ustedes necesiten, ¿no? Ahorita es ¿cómo les puedo decir? Son instrucciones que hay que hacer, ¿no? Algunos dirán, híjole, nada más ni nos permite concentrarnos. Sí, lo sé. Antes el de las manos. El de las manos era ver las manos, es la concentración, ¿no? Después le pongo rostro, después hago la mimetización, ¿no? No vamos a ver nuestras manos físicas, no vamos a ver las manos de nuestro tonal. En algunos momentos, bueno, abuelito Tonatiuh ya dice, ya, párenle. No vaya a ser que van a hacer la nahualada todo ahí, ¿no? Entonces, el mover las manos, tú no ves las manos físicas, ¿ves las manos?
De la sombra. ¿Pero por qué veríamos las manos de la sombra? Porque estamos intencionando el nahual, no el tonal, no lo físico. ¿Ah? Y el último ejercicio, pero no sin antes cerramos este. Cerramos. Gracias de todo corazón por todo lo que me diste y todo lo que no me diste. Hermosísimo Tonatiuh, hermosísima Madre Tierra. Tonacatecutli, Tonacasihuatl, la creadora. Gracias por crear a este ser, a este hermoso, a esta hermosa energía sagrada. Gracias. De corazón. No me quedo con nada. Lo regreso todo al universo. Aquí sí es importante este cuarto ejercicio, hermanitos. Agradecer y decir, no me quedo con nada. Que regrese todo al universo. O sea que estoy liberando ese nahual que estaba yo mimetizando, llamándolo. ¿No? El quinto ejercicio. Bueno, Tonatiuh ya no nos está dando su lucecita, pero la intención es caminar, ¿no? Alcanzar nuestra sombrita, ¿no? Caminar, inclusive caminar con la posición que querramos. ¿Cuál es la intención de atrapar nuestra sombra? Al hacer esto es el primer paso. Ahorita les explicaré el segundo paso. Al perseguir nuestra sombrita y que no logremos atraparlo, nos enseña que no podemos alcanzar todo el conocimiento con un solo ejercicio, con un solo intento, que es constante. Debemos de estar en movimiento, persiguiendo este tonal, ¿no? Acechando. Al mismo tiempo, nos enseña ser humildes, ¿no? Que dices, yo ya lo logré, yo ya soy, no. Hay más, aún hay más. Aunque digas, yo ya tengo el nivel más alto del nahualismo, no es cierto. Hay más. Su nombre lo dice Nahuali. No es Nahual, Nahuali. De Nahuati, el sonido. Li. ¿Se acuerdan de Kahli? Li. La palabra completa es Lin. Li. El sonido que ruge, el sonido que hace. ¿Qué hace? ¿Qué hace él? Nahual. Soy un águila, voy volando. ¿No? Estoy haciendo el sonido. Y justamente hago ese sonido. El sonido tiene una gran importancia en el nahualismo. Ese sonido va vibrando, va avanzando. Llega a donde tenga que llegar. ¿Sí? La segunda parte del quinto ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es el más difícil? Te quiero mucho, te amo tal como eres, tal como eres perfecto. Sigue este camino, tú podrás lograrlo. Porque tienes conocimiento aquí, tienes conocimiento acá, tienes amor aquí, tienes amor aquí. En verdad, te amo. Y digo mi nombre, ya otra vez. Ustedes van a decir su nombre. Lo hiciste muy bien, yo sé que puedes mejorar. Pues vamos, esto es lo que teníamos que hacer el día de hoy. Y ahí terminan los ejercicios. ¿Sí? ¿Qué más? Terminan los ejercicios, lo que dice la hermanita. Ya me agradecí todo. Pues ahora me sacudo de todo.
me limpio. Porque en este momento que oí, como yo abrí mi portalito, se me adhirieron todas esas energías. ¿No? Y listo. ¿No? Cierro el círculo. Cierro, ya terminé con todo esto, ahora voy con el círculo, ¿no? Recuerden que para abrir, de izquierda a derecha. Para cerrar, de derecha a izquierda. Con mi mano lo puedo hacer, con mi bastón. Y lo mismo con los rumbos, ¿no? Ajá. Ahora el rumbo, en vez de Tlahuiztlampa, es, ¿qué es? De Cihuatlampa a Tlahuiztlampa. Y de Huiztlampa hacia Mixtlampa, ¿vale? Hacemos nuestro circulito. Gracias por todo. Te agradezco por permitirme el día de hoy compartir la palabra, compartir el pequeño conocimiento que a mí se me ha dado, así como se me dio con amor, con honor y con respeto, así lo doy a mis hermanitos que hoy estamos aquí juntos. Los amo, los quiero y estoy aquí. Si he de servir para un propósito, estoy dispuesto. Aquí tienen mi yelchiquiscali, mi cajita torácica, mi cajita receptora. Aquí tienen mi mente. Tazokamati. Hermanitos, sería eso. Son 5 ejercicios. 5